Así que hoy estamos reunidos para hablar sobre algo que se llama MAPA, mamá y papá, y sobre las heridas primarias, las heridas del alma, las que de alguna manera han condicionado y condicionan nuestra vida. Así que, ¿qué sucede? Primero, voy a compartir esto con todo el corazón y con toda la apertura, pero realmente es un autodescubrimiento al que he llegado, entonces ya no me da miedo decirlo porque suena un poco fuerte, pero realmente nos hemos convertido como en heridas andantes, ¿no? O sea, como ni siquiera nos relacionamos a través de la pureza o a través de los sentimientos, sino que es como mucho gusto, yo soy abandono, ¿no? Mucho gusto, yo soy rechazada, ¿no? Y se ha llegado a un punto en que nuestras heridas tienen tal impacto y tanto poder dentro de nosotros que como adultos nos relacionamos a través de esa herida, ¿no? Mucho gusto, yo soy desconfianza, ¿no? Y resulta que así caminamos por la vida. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros despertamos la conciencia y comenzamos a tomar responsabilidad de sanar, responsabilidad, porque ¿qué pasa? Llega un punto en que las heridas no dejan vivir. O sea, se apoderan de ti, de tu buena voluntad, de tu proceso de transformación. Y yo he vivido o he sanado varias heridas a lo largo de estos años pasados, sobre todo desde que sirvo a la tierra. Pero es verdad que el último año, o sea, todo el 2020, me he dedicado a sanar una única herida. O sea, una única, sí, una única herida que tiene relación con el masculino y con mi padre. Y si bien yo llevaba años sanando el masculino, pues bueno, hoy venía como a dar como esta perspectiva sobre las heridas, porque no se ve, o al menos yo no lo veía, ¿no? Y realmente no, yo soy muy buena buscadora de estos temas, sobre todo porque me dedico a sanar a la matriz, entonces todo lo que significa el origen para mí es muy importante. Aún así, sí hay información, pero no hay realmente como una visión clara, ¿no? Y ahora que he recorrido conscientemente una herida, una herida completa, ¿no? Dentro de todos sus tramos, pues puedo hoy como públicamente poder compartir lo que yo he visto, lo que he sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que como les decía, nos hemos vuelto heridas andantes, ¿no? Y aún así, aunque uno diga, no, yo aquí tengo voluntad y fuerza, pues la herida es tan fuerte que hace que tú falles a tus propios principios o a los mismos cambios o lo que has pactado de transformación personal, ¿no? Y esto me pasó a mí porque por una herida muy grande que tenía de rechazo, pues fui capaz de faltar a mi misión y mi misión es lo más sagrado que tengo y sin embargo llevando tantos años al servicio de la tierra y siendo muy pura en esto y muy transparente, pues yo misma fallé. Y esto hay muchos videos, o sea que no voy a entrar para describir esto, pero bueno, eh, por diversas situaciones, así resumiéndolo, saben que yo soy una líder abanderada de devolver la sangre menstrual, ¿no? De devolver, o sea, cuántas mujeres en el mundo, cuánto he recorrido para volver a despertar esta conciencia, ¿no? De sanación de la matriz, de sanación en la sangre menstrual. Pero resulta que hace un año, un poquito más de un año, por situaciones de una herida y una pareja, yo dejé de ofrendar la sangre menstrual. O sea, yo misma empecé a fallar a los propios principios que yo tenía y que además eran eh, como intocables, o sea, ni siquiera cuestionables, ¿no? Y parece un poco tonto, pero cuando la sangre menstrual es parte de lo que soy, de mi mensaje, de la tierra, de mi sanación, yo la dejé de ofrendar 3 meses y en esos 3 meses fui incoherente o realmente este evento hizo que yo cayera en la incoherencia y realmente que enfermara a tal punto que casi se me fue la energía vital del cuerpo. Y que esto hizo que yo abriese una herida que estaba supurando desde que yo soy niña para que realmente me ocupara del por qué yo fui incoherente con mi propio cambio personal, con mi propia conciencia, con la misión, que saben que mi misión es pública y al servicio de tantas mujeres. Entonces, cuando yo fui incoherente, porque cuando uno es incoherente en su vida humana da igual, no, no es que da igual, pero bueno, estás con los tuyos, con tu familia, pero cuando realmente yo fallo algo a lo que hablo públicamente, ¿no? Y esto me conllevó una parte muy profunda de rendición y de revisión personal, ¿no? Y de coherencia. Es decir, y la madre tierra a los 3 meses de haber pasado eso me paró. O sea, el sistema energético mío bajó y es como, hey, ¿a dónde vas, hijita? ¿Sí?
Así que esto llevó a trabajar una de las cosas que más pánico me daban en la vida y era el masculino, era mi padre, era la desconfianza, la mentira, ¿no? Era una herida totalmente gigante, enquistada en mi sistema emocional, en mi sistema energético y que pese a la gran labor que llevo años, ¿no? Pues esa parte no la había querido abordar porque hay mucho dolor. O sea, decirles primero que atreverse a sanar heridas primarias, o sea, cosas donde uno sabe que ya ahí tiene flojito el tema, da miedo. Y yo les confieso que muchos años pasados me dediqué a sanar toda la parte femenina sagrada en mi madre, al punto que hace muchos años, digamos que esta parte está armónica conmigo, en mí, ¿no? Pero pues el padre yo ahí le había dado como las vueltitas, pero realmente nunca me había dedicado exclusivamente a ver qué pasaba con mi papá, ¿no? ¿Y cómo se ve repercutido esto? Pues sencillísimo, en las parejas o en los hijos varones. Así de simple, tampoco hay que ser evidente para reconocer que si tienes fallos con la pareja, si hay conflicto, si no hay aceptación, si sigues gritando, si eres reactiva, pues hay conflicto. O sea, hay conflicto y eso no quiere decir que no haya amor, ¿no? Y que no haya consolidado algo, pero bueno, simplemente revela que nos seguimos relacionando a través de las heridas. Entonces, en mi caso, pues fue la pareja de ese momento y se siente uno frustrado. ¿Por qué? Porque después de un camino recorrido, eh, como el que llevo yo, tan además público, ¿sí me entienden? Es decir, no puedo hacer lo que se me da la gana, sino que sirvo a este propósito y a demostrarles que sanarse a través de la tierra funciona, ¿no? Entonces, claro, me sentí frustrada de saber que todo lo que había trabajado, pues yo era incapaz de mantener una relación de pareja armónica y exponerme, ¿no? A tantas situaciones donde al final me perdí, o sea, cedí mi poder y la respuesta es que la herida es tan grande que puede echar por tierra todo lo bueno o todo lo que hayas hecho por ti o lo crees que hayas cambiado. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una herida, cede el poder. Da igual, es como el bastón de mando se pasó y quedas tú como, y ahora yo, ¿en qué me sostengo? Entonces también por eso quería dar esta charla, porque muchas veces cuando nosotros somos incoherentes con nuestro propio camino o cuando uno cree haber sanado algo y vuelve la burra al trigo y vuelve, ¿no? Pues es porque no está sano. Así de simple. Entonces, en este caso sí voy a hablarles más puntualmente de lo que es la herida masculina, porque es lo que me ha traído a dar esta charla al día de hoy, ¿no? Y esto tiene que ver con una charla que se llama el fuego interior, donde expliqué mucho esta herida y la reactividad nosotras como mujeres con el fuego violento. Así que esta charla vendría a ser como la segunda parte, donde nosotras podemos como complementar esta parte de esta herida que estoy justamente en proceso de cerrar. Así que, ¿qué sucede? ¿Qué son las heridas? ¿No? Bueno, vamos a contextualizar, voy a intentar ser lo más simple y clara posible. Las heridas son, ya cuando somos adultos, son patrones de comportamiento. Son como miedos internos o grandes sufrimientos. Entonces, hay unas heridas que son como muy comunes a todos, ¿no? Que es el abandono, que parte de que papá o mamá no estuvieron presentes, alguno de los dos o los dos, y también rechazo, ¿no? Que de alguna manera pues no nos quisieron o a lo largo de nuestra vida hubo algo que nosotros entendimos que no éramos aceptados, ¿no? Que había como que tú no eres bueno, ¿no? O sea, algo pasó. Hay muchas otras heridas, claro que sí, pero bueno, voy más o menos a dar la vuelta con esto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando somos niños recibimos esta información y muchas veces se queda, no, muchas veces no, siempre se queda con nosotros y nosotros la recibimos como que si fuese normal. Es decir, alguien me abandonó, causó un dolor y somos inconscientes, entonces somos abandonadas y a lo largo de nuestra vida seguimos sintiéndonos abandonadas, aunque estemos acompañadas, aunque estemos en pareja, aunque nuestro entorno ha cambiado, pues sigo siendo abandonada, creo situaciones para que me abandonen, parejas que me abandonan, hijos que me abandonan, entonces como que la misma herida, o sea, lo mismo que te causa dolor, se vuelve tu patrón de comportamiento. Lo mismo pasa con cualquier herida, o sea, si soy rechazada, entonces voy a encontrar a lo largo de toda mi vida personas que me rechazan, trabajos que me rechazan, en fin.
Entonces, en este caso, pues se va moviendo así. En mi caso era la desconfianza, entonces obviamente que tenía, y encima es aplicada al varón, entonces claro, yo vivía con una desconfianza permanente en el hombre. Y da igual si fuese bueno o malo, o sea, mi cerebro leía desconfianza, hombre, tin, tin, desconfianza. Entonces, esto fue lo que me llevó como a indagar dentro de mí qué es lo que pasaba, porque yo he hecho algunas conexiones y algunas sanaciones, pero yo sabía que esto estaba pero bien enquistado o enquistadísimo de raíz. Entonces, ¿qué sucede? Estas heridas que se adquieren inicialmente en la niñez, luego voy a explicar otra parte, pues como se vuelven actos repetitivos a lo largo de tu vida, pues se vuelven parte de ti y toman mucho poder porque se vuelven creencias. O sea, es decir, yo por ejemplo tenía una creencia que es hombre, desconfianza, mentir. Punto. O sea, da igual que el chico sea buena gente y que tenga toda la buena voluntad. eh, Funcionamos con memorias. Así que esto iba dentro del mismo saco, ¿no? Aunque yo diga, sí, yo confío en la tierra, confío en la vida, pues da igual. Es decir, la herida toma gran parte de tu vida. Y esto pasa pues con un montón de heridas que tenemos. Así que, ¿qué sucede? Lo que he aprendido ahora en estos estudios que estoy haciendo actualmente es que dense cuenta, no solamente parto de que en mi niñez, o sea, hablo hasta los 3 años más o menos, nosotros dependemos física, mental, energéticamente de nuestra madre. O sea, que todas las secuelas que tenemos hasta los 3 años dependen básicamente o en mayor porcentaje de la mamá. Luego ya interviene la familia y tal, hasta los 7, 8 años, que somos como esponjas y viene toda esta información. Y ya en la época de la adolescencia es cuando ya cuestionamos, ¿no? Cuestionamos el pensamiento, es decir, como que crecí con esto, pero me independizo. Entonces hay una parte cuando somos pequeños que sí, o sea, no hay forma de escapar, porque tú dependes de tu mamá y de tu papá o del entorno. Y entonces ahí es cuando estas heridas realmente toman fuerza. Pero ¿qué pasa? Como me dedico a esta parte matricial y a servir a la matriz, pues bien es sabido que concepción, gestación y parto también son partidarias de estas heridas. Es decir, si mi mamá se siente abandonada por mi papá o por la situación que sea, yo bioquímicamente ya vengo codificada con esta herida. Es decir, mi mamá es una abandonada, entonces mi cuerpito, que ni siquiera ha respirado en este plano, ya viene con abandono. Y si, en mi caso, por ejemplo, mi mamá tuvo un embarazo de alto riesgo y no pude estar cerca de ella cuando nací, me metieron en una incubadora, no hubo lactancia, nací por cesárea, entonces si yo ya venía de un patrón de abandono pre a mí, o sea, de mi mamá, pues yo con estos factores, pues la tenía súper mal. Ahora, yo ya vengo con un patrón de abandono, bueno, ya con una herida de abandono, o sea, yo fui concebida de una madre herida de abandono. Ahora, planos y contextos, esta herida se empezó como a ser más grande cuando nací o por la desconexión y gestación de mi mamá, luego cuando nací, la cesárea, todo esto cosa complicado, de tal manera pues que ya ahí se comenzó a complicar la cosa. Ahora, a lo largo de mi niñez, y digo esto por si algún día mis papás lo ven, que yo lo comparto con objetividad, o sea, yo quiero de verdad a mis papás un montón y menos ahora, no le rechazo, le agradezco la vida, pero hay cosas que hay que ver, ¿no? Y en esto, pues, en esto tengo esta parte, ¿no? De misión y de compartir, porque nadie nos cuenta esto, ¿no? Y nuestros papitos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Entonces, a lo largo de mi niñez, mis papás, los dos no estaban en casa. Entonces, eh, eh, emocionalmente no estaban disponibles. Así que, ¿qué pasa? Pues me crió mi abuelito y otras personas de la familia y pues digamos que ahí el abandono agarra más raíz y agarra más raíz y agarra más raíz y pasa una experiencia y pasa otra y en el colegio y un tío y hasta que pues bueno, ya somos adultos y ya como que mucho gusto soy abandono, ¿no? Abandóname. Entonces, esto es lo que pasa con estas heridas. Ahora, según mi estudio, porque esto es como una conclusión mía, pues si mi mamá es herida, si mi mamá tiene una herida de abandono, pues
¿De dónde creen que viene? Pues de arriba. O sea que las heridas primarias he descubierto que no solo son de mi vida consciente, de mi niñez, que a esto le llamamos sanar el niño interior, pero de nada sirve sanar el niño interior o de nada sirve a largo plazo. O sea, sanar el niño interior o es una parte, o sea, es como la parte externa de todo lo que es una herida. Luego hay que bajar a la parte de la madre, del vientre materno, y luego hay que pasar directamente a mis padres. ¿Por qué? Porque ahí está el origen de esa sanación. Y además, otra parte importante, es muy probable que son heridas transgeneracionales. O sea, que ya ni siquiera ya tengo que pasar a mi propio proceso, a mi mamá, a su vientre, a mi padre, sino que hay que ver qué ha pasado en el transgeneracional. Y esto fue lo que descubrí yo el año pasado, que yo tenía miedo al hombre, o desconfianza, no, miedo no, tenía desconfianza en el hombre, pero esto venía de mi bisabuela. Entonces uno dice, pero ¿cómo algo pasó en este árbol que ha ocasionado pues que todos tengan patrones iguales, se relacionen igualen y tengan las mismas cosas, hasta que en conclusión yo 4 generaciones después sigo manifestando pues la misma herida? Bueno, primero que todo porque ya les dije, es bioquímico, no solamente es energético de decir, bueno, mi abuela o por allá se sintió rechazada. No, es que es bioquímico, o sea, mi cuerpo biológico, a nuestra madre y nuestro padre, sobre todo mamá, al no tener conciencia ni enterarse, porque esto nadie te cuenta, pues nosotros ya concebimos hijos con heridas. Y pues bueno, yo soy una hija de una mamá abandonada y un papá rechazado. Entonces, normal que yo haya tenido la vida que he tenido y que se me ha complicado un poco todo. Entonces, esto es como muy fuerte cuando yo mismo lo leí, lo descubrí, perdón, porque es así. O sea, como que yo ya tenía un destino marcado, o sea, no tenía guión de decir, bueno, voy a elegir esto y voy a elegir lo otro, sino que como que ya venía trazado, ¿no? Entonces esto es muy importante y por eso me dedico tanto a la sanación de la matriz de la mujer, porque en esa matriz están grabadas todas estas informaciones y ahora le he dado como una visión un poco más amplia a esa matriz, que es esta visión de esta charla que les estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque nadie nos cuenta de esto, ¿no? O sea, como que la sanación del niño interior es como la raíz de todo y no es la raíz de todo. Hay muchísimas capas dentro de las heridas que tenemos que ir para poder de verdad liberarlos. Ahora, ¿por qué les hablaba de mapa sagrado, no? Un mapa, mamá y papá. Pues porque mamá y papá son un mapa, pero, pues como les digo, yo tengo un mapa donde fui una herida de abandono y una herida de rechazo me concibieron a mí. O sea que imagínense el mapa que he tenido. Tampoco hay que contarlo más allá. Entonces, yo ya nací con heridas de abandono y de rechazo, que a lo largo de mi vida se han ido reforzando a través de mis propias experiencias y de lo que mi madre sobre todo me volcó en mis primeros años de vida. ¿Y qué sucede? Pues que este mapa es un mapa trazadísimo, salvo que sanemos. Si no, estamos condicionados una y otra vez a repetir la herida y a repetir la herida, y puede ser que hagamos sanaciones y puede cambiar el patrón, pero tarde o temprano volveremos a ser fieles a la herida. Y si nuestro entorno no cambia, es decir, si mi percepción frente al mundo no cambia, es como decir, yo seguía, por más camino que haya hecho, yo seguía sin confianza en el hombre. Entonces, la herida está activa. O sea, no me puedo engañar, ¿no? Y hablábamos hace un minuto con una hermana sobre la confianza, ¿no? La confianza no es como yo decido confiar en ti, es un tema bioquímico, o sea, o confías o no confías, pero no es como yo decido confiar en ti. ¿Por qué? Porque al ser un tema bioquímico, aunque uno no lo perciba, y sobre todo si son papá y mamá, cuando yo digo, oye, es esto, pero uno de niño no lo cree, aunque yo esté diciendo verbalmente y gestualmente tal vez, sí, sí, para que confíes, pero si yo realmente estoy diciendo mentiras y no es verdad, uno como niño recibe esta información, ¿no? Uno recibe que ahí no hay confianza. Entonces la confianza no es algo
que se pueda hacer un clic, ¿no? Como yo intenté de verdad, hice muchas programaciones neurolingüísticas de decir, a partir de hoy confío en el hombre, ¿no? Y esto era como imposible, imposibilísimo de poder confiar. ¿Por qué? Porque estos son heridas primarias enraizadas, enquistadas. Entonces hay una parte que tu cerebro sí lo puede gestionar y llegamos a una permanente sanación, pero es temporal. Pero cuando uno abarca estas heridas de raíz, de verdad de raíz, inmediatamente muere el patrón. Y hoy sí lo puedo decir públicamente que confío en el hombre después de estar un año encontrando los orígenes de esta desarmonización o de esta ruptura. Ahora tengo completo el mapa de mi vida, de mis padres, de mis abuelos y el mío. Y desde esta conciencia, cuando yo logré encontrar por qué tenía desconfianza en el hombre, mi papá, mi niñez, mi papá y mi mamá, el momento de mi concepción, mis abuelos, cuando yo pude entender de dónde venía, que uno no tiene ni idea, esta es la parte más importante, entonces la herida de verdad se comienza a desenquistar. Porque yo el día que entendí por qué mi papá mentía, se me acabó como esa lucha y empecé de verdad a desenraizar una cosa que se había apoderado de mí. Entonces es importante nuestra exploración, no solamente de nuestra parte de nuestro niño interior, porque nuestra infancia determina un montón de cosas. Pero pues lo que les digo, he descubierto que esa infancia es como la primera fase. Luego viene la parte de mamá, concepción, gestación y parto y papá en esa área. Y luego tenemos que dar una vista transgeneracional, porque esto es como las muñecas matrushkas que tienen muñequitas y muñequitas y muñequitas. Y es cuando llega un punto en que uno de verdad, cuando entra en su parte de sus ancestros, realmente es cuando ahí le puedes dar luz y de verdad ha sido como un efecto dominó. Yo encontré el origen de como de esta gran herida que se me iba la vida, literalmente se me iba la vida, entonces cayó como dominó. Y como que todas las piezas tomaron sentido. Entonces, cuando nosotros descubrimos ese enquistamiento, el origen de ese enquistamiento, sobre todo si son heridas muy, muy fuertes primarias, como esta que les digo, entonces realmente empezamos a tejer el árbol, empezar a reconocer de dónde venimos, empezar a saber por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo están programados. O sea, funcionan. Hombre mentira, hombre mentira, hombre mentira, o hombre abandono, o madre rechazo, entonces todas las mujeres me rechazan. Dependiendo del contexto, pero nuestro cerebro ya lee. Es como que ve el mundo así. O sea, por más de que yo cambie y cambie, siempre tenderá a volver a conectarse con la herida. En cambio, cuando tu cerebro, porque esto es muy consciente y es real, cuando tú encuentras y dices, mira, ¡buah! Esta es la raíz. Es normal que yo viviese con desconfianza, es normal que mi papá mintiese, es normal que mi mamá reaccionase así. Cuando uno encuentra esos orígenes, entonces es como que la herida ya no eres como una oveja de esa herida, ¿no? A donde te lleve la herida ya verás, sino que realmente tú la integras esa herida y cuando te responsabilizas de eso, inmediatamente la reprogramación ocurre y realmente puedes liberarte de esa herida, porque antes es como una repulsión, o sea, es como una cosa que está enquistada y tú te la intentas como quitar y ya no quiero esto y ya, pero la herida como que se apodera. Pero cuando tú tomas de verdad la sanación con amor, entras a conocer tu propio mapa o el mapa que has tenido que vivir y luego encuentras los orígenes de esos dolores y abrazas la herida, ahí ocurre la sanación. Y además no es teórico, ¿no? Ni en sexta dimensión, es real. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó con mi papá? Ah, ya entendí. Y cuando los entiendes, con compasión los puedes ver, los resignificas y puedes resignificar tu propia herida. Entonces, el camino es reconocer ese mapa que nos ha tocado recorrer, es un mapa que alguien nos dio, papá y mamá, y nos trazaron ese camino, lleno de repeticiones, de todos los caminos llevan a la herida. Ahora, ¿qué sucede cuando uno entra en esas heridas? Despacio, y además toma tiempo, no crean que las heridas, uno hace un ritual y una meditación y ya
No, la verdad, necesitan tiempo, pues vamos a los orígenes y cuando entramos a esos orígenes, entonces es cuando uno libera su mapa. Entonces yo ahora sí puedo elegir qué es lo que quiero, porque ya no tengo improntado mi futuro con esa herida. La he podido resolver y además es un estado interno. En esto, o sea, nadie puede entrar dentro de ti, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos libros, como El Secreto, Las Leyes de Atracción, ¿no? Estas cosas de que yo lo siento en mi corazón y lo imanto. Sí, pero si no hay herida, ¿no? ¿Cómo voy a imantar yo abundancia o lo que sea si yo en el fondo no me lo creo? Porque es bioquímico. O sea, yo no me puedo engañar, no le puedo decir a mis células, creamos, cuando en el fondo no creen, cuando en el fondo están en la carencia o están en la reactividad o se sienten rechazadas, ¿no? Entonces, la programación y la parte cerebral, el PNL, todo esto ayuda, pero si desenquistamos realmente los orígenes y las raíces, porque si nosotros no comprendemos, podemos hacer sanaciones temporales, pero tarde o temprano volverá. Y sobre todo que dan pánico, las heridas dan pánico entrar allí, porque tienes que enfrentar las cosas más dolorosas de tu vida, tener que ver tu parte más vulnerable. Y el ser humano detesta sentirse vulnerable. Yo me acuerdo cuando inicié este proceso de sanación de esta herida, de verdad yo solamente me daba pánico hablarlo, o sea, reconocerlo. Y la herida como que me poseía y yo no podía, era como que nada de lo que había hecho me servía, o sea, me quedé totalmente en el vacío, en la nada, y de verme frente a frente, ¿no? Porque es muy doloroso, las heridas primarias son dolorosísimas. Primero porque te enfrentan a tus más grandes miedos. Dos, te quitan un montón de energía. Las heridas, aunque uno no las sane, son compañeras eternas enquistadas de ti. Entonces todo el tiempo estás invirtiendo energía en esto. Y esto me di cuenta en este último tiempo que estoy cerrando esta herida tan grande, ¿no? De decir, ¡fua! ¿Cuántos años le metí energía yo a la mentira? O sea, era tan grande la herida que un gran porcentaje de mi energía se enfocaba en la herida. Entonces es importante ver el desgaste que producen las heridas, el miedo que producen, y uno aprende a convivir con ese miedo. Y que cuando uno decide empezar a sanar estas heridas, te ponen en un sitio de una vulnerabilidad extrema. No es fácil sanar las heridas primarias, porque tenemos un montón de heridas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una herida con la parte de la abundancia, tenía herida con la parte de los alimentos de mi madre, o sea, hay muchísimas cosas que todas derivan, yo diría que de dos grandes heridas, esa puede ser mi teoría, de dos grandes aunque hayan varias. Cuando las vas tejiendo, vas como esas matriuscas, vas uniendo capas hasta que das cuenta pues que el origen de toda esta sanación que has hecho es un solo origen. Pero cuando decides ya meter ahí el dedo en esa llaga, pues realmente es cuando se te acaba el mundo. Y yo recuerdo ese momento que estaba sanando o que decidí yo conscientemente, pues es que no podía vivir así, la verdad. Y ya me había enfermado, o sea, que era una alarma importante en mi cuerpo de decir, es que yo ya no quería vivir así, ¿me entienden? No, no era vida, no era vida. Y tal vez era el momento también como mujer sagrada de reconectar con esa parte femenina, masculina a fondo, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando decidí conscientemente, yo lloraba, pero es que estaba asustada, como una niña pequeñita, botada en medio de la nada, porque las heridas primarias te ponen en una situación de extrema soledad, de abandono, de vulnerabilidad, de debilidad, ¿no? De que aquí no salgo viva. Sin embargo, pues bueno, el camino de sanación que yo comparto es a través de la tierra, a través de toda la ritualidad sagrada de la tierra y a través ahora del fuego sagrado. Entonces, se pueden sanar todas las heridas, sobre todo las raíces de estas heridas, lo que yo llamo heridas primarias, y van a tomar tiempo, pero una vez que uno entra, pues se sana. O sea, si uno va a la raíz, se sana, ¿no? Tengo una hermana que hablaba ahora, hace nada, ayer creo, dentro de estos círculos, y me decía, ya, pero es que yo no reacciono así, yo ya no reacciono así, pero no sé por qué le grité, pero no sé por qué le tiré la puerta, ¿no? Y le digo, pues porque sigues herida.
¿no? Cuando uno dice, no, es que yo ya estoy sana, pero es que la herida está activa, así de simple, no, no hay excusa ni decir, bueno, yo ya estoy sana, pero es que reaccioné a esto o me sentí rechazada o... entonces es importante que empiecen a ver en qué momentos pierden el poder, porque cuando pierden el poder y el control sobre ustedes mismos es porque le dieron el bastón a la herida y tienen que sentir qué es lo que pasa ahí. Es decir, ok, yo reaccioné aquí, ¿por qué? Porque me sentí más chiquita, porque no me sentí escuchada, porque sentí que no me ve, ¿no? Y entonces ahí poco a poco comenzamos a detectar en el día a día, ¿eh? En nuestra vida, qué es lo que sucede. Entonces, tenía una maestra muy sabia hace muchos años y me decía que cuando uno es reactivo, ¿no? Cuando uno pasa algo y cuando uno es reactivo a esa situación, cualquiera que sea, o pasa uno de estas situaciones y me da igual, ella decía que uno seguía siendo fiel a una historia y por ende a una herida, ¿no? Entonces, cuando logremos abrazar, cuando no nos sintamos atacados, ni tampoco echemos como para afuera las situaciones, es realmente cuando te has atrevido a abrazar tu herida, ¿no? Y esto se amplifica a cualquier tipo de herida y a cualquier ámbito o personas de nuestra vida. Y también, pues decirles que ese mapa sagrado es la raíz de nuestra vida. Mientras no tengamos a papá y mamá totalmente sanos, armonizados e integrados dentro de nosotros, pues siempre tendemos como una patita ahí por fuera pendiente, un hilito que se salió del tejido. ¿Por qué es importante? Porque papá y mamá tienen dos simbolismos dentro de lo que nosotros somos como seres humanos, ¿no? Mamá es la nutrición, mamá es el amor incondicional. O sea que si nosotros no sanamos a mamá, toda la vida le estaremos pidiendo al mundo pareja, hijos, trabajo, estaremos exigiendo lo que mamá nunca nos dio. O sea que imagínense toda la vida pidiéndole al mundo una cosa que es inllenable. Y luego papá nos da el reconocimiento y la fuerza de salir al mundo, pues tal cual el sol y la tierra, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no armonizamos ese masculino, pues toda la vida estaremos buscándolo, ese reconocimiento en el mundo, ¿no? Y lo que yo hablo mucho, que de alguna manera toma poder el femenino como energía de defensa, y sobre todo la mujer sufre de lo que es el masculino herido. Se polariza a tal grado que ella misma intenta reemplazar la energía de su papá y se vuelve como una especie de macho y es un empoderamiento masculino desde la herida, por eso se llama masculino herido. Y así andamos por la vida. Entonces, una masculina herida es una negación terrible a su propia energía masculina, por ende a su padre, y guarda mucho dolor, ¿no? Una masculina herida revela pues como un fuego bien desarmonizado y esta herida pues la tienen, yo diría, por todos los países que he viajado, por todo el 90% de las mujeres lo tienen. Antes pensé que el masculino herido era como pocas personas, ¿no? Pero con el pasar del tiempo me he dado cuenta que es un estigma de la mujer, ese masculino herido, que intenta reposicionar de alguna manera el masculino, o sea, su padre, que no estuvo, y que el masculino herido también se activa por miedo, es como una autoprotección, pero le da pánico, cuando en realidad el masculino no es eso dentro de lo que es la esencia, ¿no? Y hay un video en el canal de YouTube que se llama Masculino Herido, donde hablo bien específicamente sobre este tema y si lo sienten conectar para que puedan indagar. Entonces, dense cuenta, nutrición, amor incondicional, reconocimiento y fuerza para salir al mundo. Pues si no tenemos este mapa bien organizadito, bien claro y bien sano, pues no importa cuáles sean las heridas que tienen o qué forma de herida tomó papá y mamá, pero siempre nos remitimos siempre al ma y al pa. Entonces es importante porque ahí viene todo un camino de sanación, de reconocimiento
Y lo más importante, si nosotros no tenemos un mapa, o sea, un mapa nuestro liberado, pues no podemos ser mamás y papás. Así de simple. O hemos intentado serlo a la manera que creíamos, más bien de aquí, pero si de verdad uno no tiene a su mamá y a su papá integrados, pues hay una maternidad y una paternidad totalmente distorsionada. O sea, que nuestros hijos, como les dije yo soy hija de un abandono y un rechazo. Yo soy abandono y rechazo, disfrazada de otras cuantas heridas que se sumaron a todo este desequilibrio, ¿no? Entonces es bueno también, doy el testimonio como hija, porque es lo que a mí me ha tocado sanar, y no soy madre todavía, pero las que son madres, pues si yo sufro de herida, de abandono, pues tengo un hijo que ya se siente abandonado. Por más de que yo haya hecho cambios, si yo todavía no sano esta herida, entonces yo ya he dejado secuelas. Y es así, es innegable. Entonces, por eso es tanto la importancia y tanto me dedico a preparar a mujeres para ser madres, ¿no? Porque les digo, pues bueno, por ejemplo, hay muchas que no pueden serlo y venimos a hacer un trabajo muy fuerte matricial. Pues menos mal, porque así no se puede concebir un hijo. Realmente no. Y ahora las cosas, estamos en el 2021, donde ya se ha fracturado la humanidad y donde está habiendo una época de selección y de elección, una época de decisión. Y podemos decidir, hermanos y hermanas, podemos decidir, elegir, cambiar, podemos elegir conciencia, libertad, sanación. Ahí está muy polarizada la energía. Yo diría que más que nunca, ¿no? O te mantienes o si bajas, bajas. Entonces, también darles este mensaje de esperanza y de que aún más que nunca hay que comprometerse con lo que uno viene haciendo. Son tiempos de bastante incertidumbre, o sea, hoy puedo estar aquí, ya mañana no estoy, pero ya para todos, ricos, pobres, conscientes, no conscientes, se está yendo mucha gente de un diálogo, o sea, hay muchas cosas en juego. Entonces, intentemos vivir comprometidos con nuestra propia transformación. Todas las personas que han decidido encarnar y despertar su conciencia en este tiempo, somos almas que ya hemos sido trabajadas en otro tiempo y es más que nunca que toda la liberación kármica y de nuestras almas se puede hacer en este tiempo. Entonces, también los invito a ver con una visión un poco más global, ¿no? No de ver mi pequeña vida, yo aquí, sino ver también que de alguna manera estamos construyendo el mundo o estamos abriendo puertas para el nuevo mundo, para nuestros nietos, o si yo no tengo nietos o no tuve descendencia, pero para crear un mundo futuro mucho mejor y mucho más libre, ¿no? Y liberar nuestros árboles genealógicos y en la manera que nosotros liberamos, estamos liberando a la humanidad entera. Entonces es importante también el compromiso de sanación con nosotras y de abrazar el camino de sanación. Tal vez hasta que el último día que yo me vaya de este planeta, no sé cuándo, seguiré sanando, pero cada vez es menos. O bueno, dentro del camino de la Tierra, la verdad, cada vez es menos. Y las cosas que se sanan a través de la Tierra es como que quedan ahí y se acabó, ¿no? Entonces, por eso me gusta la espiritualidad de la Tierra, me gusta que todo pase a través de lo sagrado, de la luna, del sol, de la tierra, de los cuatro elementos, pues porque es mi único camino y mi herramienta de sanación. Así que les agradezco por este tiempo, por escucharme y espero haberles aportado al menos un poco de visión sobre lo que son las heridas primarias y lo más importante, que hay que liberarlas. O sea, estamos en un proceso que se abrió en el 2020 donde de alguna manera hay confinamiento y el confinamiento es, nuestro primer confinamiento fue nuestro estado intrauterino, matricial, o sea, nuestra mamá. Y eso ha despertado las heridas primarias. Entonces, por eso más que nada quería dar este compartir, porque estamos toda la humanidad yendo a esa raíz de esos conflictos que tenemos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Hola Somaya, ¿cómo estás? Muchas gracias por este momento. Te cuento que cuando pusiste algo sobre este proceso de sanar tu herida,
Me llegó mucho el corazón y hoy, pues casualmente vi la charla y pues aquí estoy. Entonces, me ha parecido muy bonito esto que estás hablando y que estás llamando pues la atención de todas las, pues especialmente pues de las mujeres que tenemos ese masculino tan herido con nuestros padres y que una vez veces dice, no, pero si yo a mi papá lo quise mucho, tuve una relación con él muy, puede ser como dentro de lo normal, pero realmente hay cosas muy profundas y lo vemos en nuestras relaciones con las parejas, cuando aceptamos ser amantes o aceptamos ser, pues digamos, como ponernos en un plano secundario. Me tiembla la voz, es que lo que tú dices, que esto es súper doloroso, pero pues digamos que sí, quisiera como trabajarlo mucho más, trabajarlo a partir de los 4 elementos. No sé si tú puedas darnos un consejo de cómo transmutar esta herida, por ejemplo, con el fuego o con el agua, o con, digamos, con los elementos para buscar también como un poco sanar esa herida que llevamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Sandra, por tu participación. Quería decir alguna cosa. Trabajar con las heridas primarias es entrar con el karma de la gente. Ojo, que yo creo que a veces no lo vemos. O sea, una herida primaria es un enquistamiento energético o sea, o sea, si me lo dicen a mí, es mi propia energía la más dolorosa. Entonces, para trabajarlo, para sanar estas heridas, o sea, tiene que haber un proceso protegido, un proceso asegurado y ojalá, de verdad, si tuviese una clase mágica de decirles hagan este ritual, sería fácil, pero no, no les voy a mentir. O sea, no es cuestión de hacer un ritual, sino que es un proceso que abre y que tiene múltiples, ¿no? Por ejemplo, voy a contar como muy rápido cómo lo abordé yo en su momento. Primero, pues estuve 260 días trabajando con el fuego de forma sagrada, o sea, un proceso de conexión conmigo día a día, que eso requiere el 50% de tu energía. O sea, me dediqué a ver patrones uno por uno, uno por uno. Paralelamente a esto, recibí ayuda terapéutica, ¿eh? No les puedo decir la mentira, o sea, hay una parte que lo podía gestionar yo con mi parte ritual, pero yo necesité ayuda. ¿Por qué? Porque cuando tú estás inserto en una herida, tú no lo ves. O sea, yo insistía en algo cuando en realidad había otra cosa y tú no la ves. O sea, para tratar heridas primarias necesitamos acompañamiento. ¿Por qué? Porque hasta un punto tú lo puedes hacer. Y yo lo he hecho, hermanas, de verdad. Yo hice todo lo que pude y lo que sentía. Y saben que en los procesos de matriz abordamos, ¿no? Abordamos a papá y mamá. Pero claro, como yo todavía tenía pendiente cosas, no podía tener como la perspectiva y la visión hasta ahora. Entonces, ahora les puedo decir, necesitamos acompañamiento. Tal vez las primeras capas se pueden a través de ritualidad, a través de algún trabajo personal, de alguna herramienta, de PNL, de cosas que te ayuden a quitar como las capas externas. Pero cuando se trata ya de ir al núcleo de las heridas primarias, la verdad, les soy honestas y yo he sido sostenida. Mis maestros no estuvieron disponibles el año pasado porque estaban en sus viajes y bueno, con la pandemia, pero yo busqué ayuda profesional. O sea, yo busqué de terapeutas que me ayudasen a ver, porque yo no veía. O sea, estaba tan vulnerable y como me intoxiqué, tenía muy debilitado mi cuerpo físico y no podía enraizarme porque tampoco podía salir y recibí ayuda. O sea, efectivamente busqué a personas muy fuertes en manejo sobre todo de esto, de conectar con tu padre, con tu madre, con las heridas, y yo recibí asistencia, por supuesto que sí, porque no fui capaz de desenmarañar todo lo que había, porque tú no ves, o sea, hay cosas que no las ves, o sea, como que están y tú las ves, o sea, como que las transmites, pero no las ves.
y yo no podía ver, no tenía esa información, o sea, estaba tan mal, tan mal físicamente, emocionalmente, tan preocupada, tan vulnerable, que yo no podía, o sea, no podía sola. Y agradezco, esto lo he dicho a mis hermanas del fuego, porque cuando trabajamos el fuego es con intenciones. Entonces son 13 días dedicadas a una intención. Entonces hice 20 intenciones durante esos 260 días, hice 20 intenciones para poder sanar esta herida. Entonces esto fue lo que más me ayudó. No sé, detecté la mentira. 13 días continuos trabajando la mentira a través del fuego sagrado. Y otra cosa, y paralelamente pues estaba sostenida a través de otro tipo de terapias, que es en lo que me he formado, si en algún momento se da de poderlo compartir. Entonces, no hay algo mágico. Siento que todas las terapias, todos los caminos espirituales te llevan a sanar el mapa. Efectivamente, sí. Esta es la conclusión. Ya sea PNL, ya sea coach o el yoga o cualquier línea espiritual, yo creo que te llevan es como a quitar esas capas. Pero es verdad que cuando ya vamos como quite capas y hay que ir como al nudo, yo creo que necesitamos ser asistidos porque entramos en un área de verdad muy delicada y no es tan fácil estar ahí solo. Necesita uno, alguien que lo acompañe, ¿no? Esta es como mi visión. Sí. Bueno, la verdad que yo estoy sorprendida porque te encontré de casualidad buscando en Facebook, no sé, leí una publicación tuya y la verdad que tu historia me chocó muchísimo, me sentí muy reflejada, digamos, en tu historia, en cómo empezaste con todo este proceso de sanación. Y la verdad que esto fue hace 4 días atrás y hoy te estoy acá en esta charla por Zoom. La verdad que estoy más que sorprendida. Eh, Sé que estoy en un proceso interno de sanar. Más que nada siempre me fijé en las heridas de la madre, del abandono. Nunca lo miré, como dijo acá la otra hermana, las heridas del padre, porque siempre uno tuvo un buen vínculo con su papá, pero no pude ver la historia de él, que él sufrió abandono de chico. Entonces hoy me cae la ficha que he nacido con 2 heridas, abandono y rechazo, que siempre es como que le hacía cargo a mi mamá únicamente, pero no veía el lado paterno. Si bien mi papá fue un papá muy presente y cumplió más el rol de mamá, eso es como que había un desbalance. Y hoy yo más que nada estoy tratando de sanar muchas heridas, obviamente. Recién comienzo, recién me caen un montón de fichas y soy mamá. Tengo 2 hijos. Tengo una nena adolescente, 15 años, que me reclama todo el tiempo, que he hecho abandono inconscientemente. Y tengo un nene de 8 años que es todo el día pegado conmigo. Entonces como que digo, bueno, si yo sano mis heridas, que estoy en ese proceso, ¿es algo automático que en ellos se va a ver reflejado en ellos el cambio o ellos también más adelante tienen que pasar por todo este proceso? No sé si me explico. Bueno, te voy a dar mi visión personal de cómo funciona esto. Eh, la sanación a través de la tierra, a mí me parece la más tangible y la más real, después de haber pasado muchos caminos de sanación a través de muchas terapias, lo que hace es que a través, sobre todo con la mujer, trabajamos, o yo conecto a nivel matricial. Y la matriz quiere decir ir a tu matriz, activar tu matriz. ¿Por qué? Porque el origen de la vida está en la matriz. De ahí venimos hombres y mujeres y allí se encuentran enquistadas estas grandes heridas. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces en la sanación, cualquier tipo de sanación, sana el adulto, ¿me entiendes? O sea, es decir, sano el abandono y queda en la parte adulta y yo todo bien con mi mamá y con mi papá y todas las terapias. Pero nadie le habla a la mujer que tiene una matriz, nadie le dice lo que es, nadie le dice cómo funciona. Entonces, lo que yo me he dado cuenta a lo largo de estos 8 años es que
cuando la mujer hace un proceso matricial, es decir, metabolizar la sanación a través de la matriz, ahí sí se modifica a nivel transgeneracional. ¿Por qué? Porque el que tú tengas conciencia de la matriz, el que tú entres a navegar a tu matriz, de ahí sí puedes desenquistar cosas, porque de la matriz pariste a tus hijos. Entonces, ¿dónde están grabadas esas memorias? Y lo expliqué, es bioquímico, o sea que de la matriz sale todo y entra todo y está todo el bien y el mal. Entonces, obviamente que esta es una teoría mía, porque mucha gente te dirá, sí, si tú lo sanas, se sanará. Pero yo tengo esta teoría que hay que pasar por la matriz de la mujer porque lo he visto. O sea, hay muchas mujeres, de hecho, todas las mujeres que vienen conmigo, les digo, miren, con corazón van a tener un terremoto y les va a tocar volver a pasar por las heridas, aunque ya lo hayan sanado. Y esto me ha enseñado la experiencia, porque la matriz te da otra conciencia. Muchas veces sanamos del adulto y con el adulto procesa. Toda la información está en la matriz. Y ahora, desde la matriz sí te puedo garantizar que es automático el cambio, porque esto sí lo veo. O sea, todas las mujeres con las que trabajo es 0, inmediato, pin, repercute a sus hijas y el cambio es inmediato. O sea, cambio de actitud, cambio de hábitos, cambio de relación de las mujeres con las que trabajo y sus hijas, sí, desde la parte matricial, que es lo que hago. Entonces, te respondo en el camino mío y que yo lo he visto también. O sea, yo sané a mi mamá, yo creo que 20 años intentando sanarla y sanarla y sanarla y esta cosa no se armonizaba y habían choques y choques. Pero cuando yo decidí abordar mi feminidad desde la matriz, tardé también un poquito, ¿eh? Un par de años, pero ya, hasta siempre. Y es como que su matriz y la mía se conectaron y sanaron y es como una sanación muy tangible. La sanación matricial es material, es tangible, en un poco tiempo se puede materializar esta sanación. Entonces, sí, te diría que sí, pero sí es matricial. O sea, si tú gestionas tus sanaciones a nivel matricial, repercute en 0,2 nanosegundos en tus hijos, inmediatamente, porque tú los pariste de ahí. ¿De dónde más vas a hacer esa conexión? Y la mujer tiene poder allí. Muchas veces intentamos ejercer poder desde aquí, ¿no? De soy mamá, yo te digo, pero si esa matriz está hecho trizas, entonces, y llena de heridas. Entonces, ¿de dónde más podremos recuperar la autoridad como mujeres? Sino desde donde parimos, desde donde concebimos, ¿no? Verán esta pregunta. A mí me encantan estas preguntas. ¿Cómo trabajar el masculino herido? Profundizar en las heridas de la madre y del padre. Esto es como si me hubieran preguntado, ¿y cómo se hace un ser humano? ¿No? Toca despacito, hermanas. O sea, a ver, les digo yo mi camino. Con la tierra, 3 años mi madre, dedicándome a la tierra, a conectarme, a ser cíclica, a hacer ofrendas con la tierra, a dialogar con mi madre y haciendo paralelamente sanaciones. Y yo diría 4 años con mi padre. Pero es que a mi padre le hice como un bailecito así, o sea, como que iba sanándolo, pero lateralmente el masculino. Estuve varios años sanando primero a los hombres de mi vida, o sea, haciendo trabajo con mis exparejas de tú a tú, uno por uno. Y yo no sé si, ahora que lo estoy diciendo, tal vez eso fue. O sea, terminé con ellos y ahí como, ay, ahora toca ir. Y con mi padre sí me he dedicado un año entero. O sea, sin pestañear, o sea, cada día llorando, sintiendo. Obviamente que uno va mejorando, ¿no? Pero llega un punto en que también se dan confirmaciones, ¿no? Y como les decía, las sanaciones tienen capas, son capas. Entonces, claro, hay que quitar una capa y otra y otra y otra. Mi madre también fue, yo creo que esto lo he dicho, para sanar un masculino hay que tener un femenino muy fuerte. ¿Por qué? Porque se trata de abrazar a ese masculino. Y si tu feminidad no es fuerte, tu matriz no está sana, es imposible que seas capaz de abrazar a tu padre, de verdad de aceptar a tu papá. Necesitas tener una feminidad, un vientre sano, una feminidad bien noble.
¿Saben por qué? Porque el masculino, como fuerzas, el masculino, la misión del masculino es proteger al femenino, proteger la vida, proteger lo sagrado. Entonces, ¿qué pasa? Este masculino se puso a proteger como a todo de todo, ¿no? Ahí como... Pero se olvidó de este, pues. Y si nuestra feminidad sagrada está dormida, este no sabe a quién, a qué va a proteger si yo no sé ni qué es ser mujer, ni estoy enraizada. Entonces, cuando nosotros empezamos a sanar a mamá, a la feminidad sagrada y estamos fuertes, como una raíz muy fuerte, entonces ahí viene como este masculino, se deja abrazar y después el masculino ya puede saber a qué protege. No proteger por miedo y que me van a hacer daño, me van a violar, me van a rechazar, ¿no? Porque este es el masculino herido, ¿no? El masculino herido somete, y el masculino herido es bien, ¿cómo se dice? Bien astuto porque le hace uno engaños mentales, ¿no? No, yo aquí soy súper fuerte y me vuelvo la amante, ¿no? Claro, aquí tengo el poder, ¿no? Y es como, sí, ¿sabes qué? El masculino herido lo tenemos muchas mujeres controladoras, muchas mujeres que creemos que tenemos el control de la situación. Este es el masculino herido, que someten, que controlan. ¡Ay! Tienen control, pues ahí hay una herido gigantotototota. Entonces, claro, sanar el masculino herido tiene capas. De hecho, yo hice alguna vez en el pasado varios talleres, pero ahí me di cuenta como que no, esto es como muy largo. No se puede en un taller abordar. Hay charlas y lo que les digo, donde pueden enterarse lo que es el masculino herido, pero yo creo que, ¿saben qué? El masculino herido es como la primera capa, es como la cara de la herida. Y es como, bueno, empiezo a abordar el masculino herido, pero luego cualquier cosa puede haber allí. Y es importante, por ejemplo, ahora que hablaba Gisela, de, bueno, ya descubrí que soy resultado de un abandono más un doble abandono, o sea, tengo doble abandono más alguna herida de rechazo y las otras que no las he querido mencionar. Pero bueno, ya de por sí ya marca el patrón. Hay un dato importante que quería decir y es que a nuestro papá nos cuesta sanarlo. Primero porque no lo vemos, o sea, cuesta porque hay un vínculo mujer-hija, padre-hija de reconocimiento. Entonces hay como una lealtad ahí escondidilla que hace que es como que fuese allá un dios, ¿no? Es amor y yo no digo que no, pero nos cuesta abordar. A mí me costó la vida misma entrar a mi papá y verle sus miserias y ver que no era pues lo que yo había puesto ahí enaltecido, sino que era hombre. O sea, mi papá, como papá, no tiene, yo no tengo nada que decirle a él como papá, nada. Pero pues como hombre sí tengo un montón de quejas y se las he dicho además. Y el día que yo se las dije, mi papá me dejó de hablar 2 años, pero yo tenía que posicionarme. Entonces, no es tan fácil abordar la sanación masculina porque nos toca a nuestro papá. Y a nuestro papá hay como una especie interna ahí de lealtad. Tenía una hermana que justo hace un par de meses sanamos una herida de su padre. Y su padre, su repertorio era: mi padre es el amor de mi vida. ¿Cómo él puede haberme abandonado? ¿Cómo me traicionó? ¿Cómo no? Y le decía, pues sí, pero si la tienes activa esa herida. Pero es mi papá, ya, pero te ha herido, ¿no? Entonces, lo que he estado viendo también es eso, que cuesta, primero, cuesta sanar el padre porque nosotros hemos tomado el lugar del padre al volvernos masculinas heridas, como que intentamos reemplazar esa energía, pero desvirtuada. Pero luego ya cuando toca verlo, ay no, así es como mi papito sagrado, no. Y claro, duele, o sea, duele aceptar que yo tengo una energía distorsionada de mi padre y que inconscientemente la tomé y la proyecté al mundo para hacer daño, porque el masculino herido hace mucho daño, si es una herida, o sea, que a todo el mundo le anda haciendo daño y a uno mismo. Entonces cuesta por este sentido. El masculino herido tiene, bueno, les digo yo que he vivido toda la vida así, desde los 15 años.
Entonces, hay que empezar, y hay que empezar despacito, con amorcito. Primero les diría, si no han iniciado, inicien con mamá. Hasta un buen tramo, que se sientan fuertes, que esa parte esté armónica, porque recuerden, la mamá es el amor, es la nutrición. Y sin eso, no hay papá. ¿Quién reconoce a papá? Lo reconoce mamá, no lo reconozco yo. La autoridad, o sea, el reconocimiento que yo como hija tengo de un padre, la da la mamá. Hablo en un contexto familiar. Si tu mamá dice, es que tu papá es un hijo tal por cual cuando eras pequeño, ya hay conflicto con ese papá. Entonces, por eso para sanar nuestras heridas primarias, lo óptimo, o bueno, es lo que yo conozco, ¿no? El camino de la tierra es sanar a la mamá. ¿Cómo empezar a sanar a la mamá? Hay una página que se llama enraizamiento.com, que ahí dice cómo enraizarse, hay una guía. ¿Será que se quejen por información? Los clasifiqué, hay más de 200 videos. O sea que es por tiempo de que se sienten a ver los videos. O sea, no es porque ahí está, no comparte información. No. Tienen que tener tiempo para verse todos esos videos. Son años de transferir sabiduría y mi propia experiencia. Entonces, ahí yo diría que entre medias está cómo sanar a la mamá. Y al papá, he compartido algunos videos sobre el masculino porque sobre todo el masculino lo empecé a abordar con mis parejas. Empecé a ver que ahí había un conflicto, que ahí había el mismo patrón, que sufría mucho. Era como, uy, no, ya el hombre era como, no, me retiro de esto, no puedo, no puedo, no puedo. Y bueno, ahora ya pude. Así que si yo pude, cualquiera puede. Y se puede sanar, pero requiere mucha dedicación, requiere voluntad. Esto, mi maestro dice que para recuperar nuestro poder y nuestra luz necesitamos amor, disciplina y voluntad. Es la única manera que nuestros procesos personales pueden adquirir materialización concreta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque de nada sirve sanar y sanar si yo abro la puerta y vuelvo a repetir los mismos patrones. Entonces, necesitamos mucha voluntad para ser fieles al camino de sanación que elegimos vivir y también porque nuestras heridas nos hacen flaquear demasiado. Las heridas, cuando ya se tratan raíz, esto, entrar ahí, es más factible quedarse uno en el dolor en el victimismo. Ojo, porque las heridas nos vuelven víctimas. Se me olvidó hablar este tema tan grande. Pero bueno, será para otra. Pero inmediatamente tú cedes el poder, como les decía la varita, o sea, estoy aquí actuando y ya me sentí rechazada, abandonada. La herida toma la varita y me vuelvo víctima. Y si estoy víctima, estoy perdida. Cedí el poder. Ya cualquier tipo de situación, mi jefe, mi pareja, mi hijo. Entonces ahí pues un tema bastante complejo. Así que bueno, esa sería mi recomendación. A ver, déjenme. Me están preguntando de mi libro Enraizamiento. Está en enraizamiento.com. Ahí está el libro. Está una guía gratuita. Están clasificados los videos. Hay meditaciones. No se pueden quejar de enraizamiento. Es mi misión primordial. Así que ahí está todo. O sea que el que no quiere, el que no puede es porque no quiere. Pero no será por falta de información. Cuando yo creé este proyecto que se llama Tribusama, yo le rendí homenaje a la tierra y yo le prometí a la tierra que porque ella me sanó, yo iba a hacer todo lo posible para que todos los seres humanos pudieran sanarse a través de la tierra. Entonces, el enraizamiento es una misión mía de difusión humanitaria y ahí lo sostengo y llevo 8 años y he hecho el mismo cuento del enraizamiento y no pararé de hablar. Bueno, hoy no he hablado del enraizamiento, pero bueno, ahí está la información. Pero sin embargo, Padre Sol y Madre Tierra son nuestros padres primigenios, así que tenemos que retornar a ellos y además que se puede, se puede. Y periódicamente comparto, doy todo lo que puedo gratuito, de verdad de corazón se los digo, mantengo la plataforma, las charlas son públicas, me preguntan y hay unos procesos de transformación que ya tengo que estar yo ahí presente, son días, a veces meses, donde estamos conectadas, donde el proceso de transformación es más profunda y bueno, ahí hay miles de formas de difusión,
de los círculos y de los talleres en la que los acompaño, ¿no? Así que, bueno, y estos ya tienen un valor dependiendo del trabajo. Así que, bueno, nos vemos pronto. Gracias.